Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Juan, tercer capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo: quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan: si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen: ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las estrellas que ves en la noche, si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy, es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra. Y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos?
a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales. Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían, arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue, arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios, he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad.
Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Para ayudar a que esto sea posible, espero que lo hagan este año y durante esta serie sean tan generosos como les sea posible. Necesitamos su ayuda ahora. Quiero que me acompañen al segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Quiero hablar esta noche sobre los ángeles de Navidad en especial. Y en el segundo capítulo, el verso 8, es un pasaje muy familiar que casi todos ustedes se saben de memoria. Y habla de lo que estaba pasando. Unos pastores estaban en el campo cuidando su rebaño de noche. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron miedo. Y dice que tenían mucho miedo. Y el ángel del Señor dijo, no temáis, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Porque en este día ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y quiero mostrarles cómo en estos dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, muchas veces hay eventos importantes donde los ángeles se aparecieron. Por ejemplo, a Zacarías, que era sacerdote, y se le apareció un ángel del Señor. Él estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se turbó y tuvo miedo y cayó sobre su rostro. Pero el ángel dijo, no temas. Una y otra vez cuando los ángeles se aparecían a las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el ángel decía, no temas. Y luego pasamos al versículo 19. Y este ángel se identifica a sí mismo. El ángel responde y dice, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y soy enviado para hablarte y mostrarte cosas y buenas noticias. Pasamos un par de páginas y encontramos al ángel nuevamente, y esta vez apareciéndose a María, la madre de nuestro Señor. El sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel entró a ella y le dijo, salve, muy favorecida del Señor, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Sabemos muy poco de María, pero María probablemente era una adolescente de no más de 15 o 16 años de edad, comprometida para casarse, nunca había conocido un hombre. Y el ángel dijo, tú eres la más favorecida entre todas las mujeres. Y el ángel le dijo, no temas, María. Porque ves, María tenía miedo cuando vio al ángel. Pero el ángel dijo de nuevo, no temas, porque has encontrado el favor de Dios. Y esta noche quiero responder a la pregunta, ¿hay ángeles? Acabo de terminar de escribir un libro sobre los ángeles. Está disponible en todas las librerías en este momento en Estados Unidos. Puedes comprarlo ahora mismo. Pasé el año pasado escribiendo este libro y estudiando este tema de los ángeles. Y solo puedo mencionarlo esta noche porque hay mucho que decir en la Biblia sobre los ángeles. Tenemos estanterías enteras sobre demonios, ocultismo y Satanás. Pero difícilmente puedes encontrar un libro sobre ángeles.
Y cuando fui a tratar de encontrar algunos libros sobre ángeles, solo encontré algunos folletos y 2 o 3 libritos pequeños. Así que decidí tratar de hacer un libro en profundidad sobre el tema de los ángeles. Y me pregunté si los ángeles existen hoy y afectan nuestras vidas. ¿Qué pasa? La gente de hoy. Mi esposa nació y creció en China y me contó la historia de una mujer que era una china muy ignorante y no sabía leer, no sabía escribir y vivía en esa parte del país donde había muchos tigres. Y ella una vez escuchó a un misionero hablar acerca de Jesucristo y eso es todo lo que ella había aceptado a Cristo. Y un tigre saltó de la selva y agarró a su hija y estaba arañando y desgarrando a su hija. Y su hija sería asesinada en segundos y luego el tigre saltó sobre ella. Y aterrorizada ella gritó y dijo: Señor Jesús, sálvame. Y el tigre se convirtió en un corderito y se alejó lentamente. Dios envió un ángel. Hay un gran neurólogo de Filadelfia y escribió hace poco en una columna de periódico. Decía: era una noche fría y nevada y llamaron a mi puerta y había una niña pequeña de 11 años. Dijo: mi madre está muy enferma, ¿vendrías a visitarla? Él no hacía visitas a domicilio, era un neurocirujano muy famoso. Pero vio la mirada en el rostro de la niña y entonces salió y se vistió y fue con la niña. Y encontró a la madre y descubrió que la madre en verdad estaba muy enferma y probablemente moriría durante la noche si ella no tenía atención médica. Entonces llamó al hospital y consiguió una ambulancia. Y le dijo a la mujer mientras esperaba la ambulancia: tu niña vino a mi casa y me llevó. Y es una niña muy linda. Y la mamá dijo: ¿qué niña? Mi hija murió hace un mes. Su ropa está en el closet. Y entonces él fue allí, abrió la puerta del closet y vio el mismo vestido y los zapatos y las medias y todo lo que la misma niña había tenido cuando fue a su puerta. Dios envió un ángel para salvar a esa mujer. Y muchas historias como esas. John Patton, el gran misionero de las Nuevas Indias. La gente había rodeado la casa una noche e iban a matarlo. Y tenía sus municiones y sus armas y sus lanzas y todas las armas que pudieron encontrar y estaban disparando y tirando. Y de repente se detuvieron y corrieron asustados. Al poco tiempo el cacique se había convertido y hablaron del incidente. Y el cacique dijo: ¿de dónde atrapó a todos esos soldados esta noche? Y John Patton dijo: no teníamos soldados. Él dijo: oh sí, vimos a los soldados rodeando la casa con sus armas y estábamos asustados y aterrorizados por la cantidad de esos soldados. Es que Dios había enviado sus ángeles para proteger a sus misioneros. Recuerdo cuando Eddie Reed Butker, durante la Segunda Guerra Mundial, es presidente de Ainstar Airlines y supongo que el mejor aviador en la historia de Estados Unidos. Cuando Eddie estuvo en esa balsa salvavidas durante tantos días en el Pacífico y estaba muriendo, y oraron por él, y una gaviota vino de la nada y aterrizó sobre su cabeza, y él se estiró y la agarró y se comió esa gaviota, y eso lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para que Eddie volviera un día. Y me dijo: Billy, creo que Dios envió un ángel. Eso me dijo, para mantenerme vivo. ¿Es verdad? ¿Sería que Dios lo hizo? No digo que estos fueran seres angelicales que vinieron en esas ocasiones. No lo sé. Pero yo sé algo que la Biblia enseña desde el Génesis hasta Apocalipsis: la existencia de los ángeles. Hace un año prediqué un sermón sobre los ángeles y recibí miles de cartas de personas que me contaron experiencias como esa. Recibí miles de cartas de personas que me pedían una copia de ese sermón, indicando que no se predican muchos sermones sobre el tema. Ahora por eso hemos escrito el libro llamado Ángeles, Agentes Secretos de Dios.
Y creo que estamos viviendo en un tiempo donde se hacen muchas investigaciones de la CIA, del FBI. Supongo que todo eso debe hacerse, pero yo a menudo me pregunto, ¿por qué no tenemos investigaciones de agentes secretos? De agentes secretos en nuestro mundo. Parece que no nos preocupamos por ello, solo nos preocupamos por nuestra propia vida. Ahora estamos en el umbral de un año político y no quiero involucrarme en política. Pero hay agentes secretos aquí. El diablo tiene sus agentes, pero Dios también tiene sus agentes. Y todo lo que estamos escuchando ahora son los agentes del diablo, pero Dios tiene agentes de los que yo quiero hablar. Están teniendo una conferencia o han tenido una conferencia sobre lo oculto en Bogotá. Y luego está el libro de Arthur Loins, La segunda venida del satanismo en América y el número de estadounidenses que creyeron en el demonio. Personalmente, el año pasado aumentó en un 12%, según la última encuesta que vi. Un gran interés en los libros de ocultismo, de los dioses que aterrorizan, de la prehistoria, de los astronautas, de las estrellas distantes. Mucha gente está yendo a ese lugar. Especialmente si hablas de eso en una universidad. Pero en las universidades promedio ahora están hablando de ocultismo. Hemos encontrado todo tipo de libros sobre ocultismo y astrología y todo lo demás. Y la ciencia subjetiva de la parapsicología es uno de los campos de investigación académica del más rápido crecimiento en nuestras universidades hoy en día. Los poderes del mal, el sistema mundial parecen aprovecharse de las mentes de las personas que ya están perturbadas y frustradas en nuestra generación. Y la frustración y la depresión por la que tantas personas están pasando es satánica. Y es sobrenatural y estamos involucrados en una guerra sobrenatural y es una batalla sobrenatural. Está tomando lugar en este planeta en este momento. Pero creo que es hora de que aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos, no especialmente en los aspectos positivos de la fe cristiana, la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recojo los periódicos y paso la página de entretenimiento. ¿Y qué veo? Horror, sadismo, erotismo, sexualidad pervertida, todo tipo de cosas para asustarnos, para provocarnos lujuria, todo lo materialista, muy poco de espiritual. Pero la Biblia enseña que en medio de esa clase de mundo no debemos deprimirnos, porque como creyentes en el Señor Jesucristo no estamos solos en el mundo. El Espíritu Santo está aquí con gran poder para ayudarte, guiarte, llenarte y ungirte. Él te va a enseñar, pero además el Espíritu Santo, hay miles y millones de ángeles a disposición de nosotros que Dios los ha enviado en ayuda en tiempos de necesidad. Sí, 108 veces en el Antiguo Testamento, 165 veces en el Nuevo Testamento. La fe judía cree en los ángeles, la fe católica, la fe protestante, el Antiguo y Nuevo Testamento, todos enseñan la existencia de los ángeles. Un ángel se le apareció a Abraham, a Jacob, a Isaac, a los grandes patriarcas. Los ángeles aparecieron a lo largo del Nuevo Testamento. Y la gente pregunta, ¿qué son los ángeles? Bueno, primero, son seres creados por Dios. La Biblia dice que Dios mandó y fueron creados en el Salmo 148, verso 5. Solo Dios es eterno. Y esto puede aturdir tu mente. Yo no puedo entender cómo Dios no tuvo principio y fin. Pero Dios creó a los ángeles y aparece en la Biblia. Y los creó por separados e individualmente. Y no solo como un grupo. No tengo tiempo para entrar en eso esta noche. Pero solo Dios tiene la inmortalidad total. Y luego la Biblia dice que son espíritus.
No los ves. Ahora muchas veces aparecen en forma humana. Toman forma humana para venir y hablarle a alguien, como a María, como a Zacarías, como a los pastores en los campos fuera de Belén. Esa noche, esa primera noche de Navidad, son espíritus ministradores, dice la Escritura de Hebreos. Dice también que no seas olvidadizo, porque muchos de ustedes hospedaron a ángeles sin saberlo. Algunos de ustedes probablemente han interactuado con ángeles y no lo sabían. La Biblia dice que no tienen cuerpos, pero a veces toman forma de cuerpo humano. Y luego la Biblia dice que tienen inteligencia y poder sobrehumanos. Ahora no lo saben todo, porque la Biblia enseña que aún los ángeles desean mirar en la Biblia y lo que la Biblia enseña. Ellos no saben del día ni la hora de la segunda venida de Jesucristo. La gran característica de los ángeles es que son obedientes a Dios. Tienen un poder tremendo. Segunda de Pedro 2:11 dice que los ángeles con mayor poder que los hombres en fuerza. Y en Apocalipsis habla del tiempo en que van a prender al mismo diablo y atarlo y echarlo en el lago de fuego, y será acabado el diablo. La Biblia habla en segunda de Tesalonicenses que los ángeles tienen gran poder. Entonces la Biblia dice que hay una gran multitud de ángeles. ¿Cuántos ángeles son? La Biblia dice que son sin número. En Daniel capítulo 7 habla de miles y miles de millones que le servían. Millones de ángeles que se paran delante de él, delante de Dios. Y en Apocalipsis 5 dice que escuché la voz de muchos ángeles y el número de ellos era 10,000 millones. Luego agregó esto: miles y miles y miles y miles. Mas recuerda que en una noche un ángel del Señor mató a 185,000 asirios que estaban atacando a la antigua Israel. Y son incontables, y la Biblia dice que tienen varios rangos. Son tronos, dominios, principados, potestades. La Biblia habla de la voz del arcángel Miguel. Y Miguel es el único en la Biblia llamado arcángel que parece indicar que él está a cargo de todos los ángeles, bajo la dirección de Dios, y están altamente organizados. Y Gabriel es el único otro ángel que se nombra y parece ser un mensajero de misericordia y promesa, donde quiera que fue, mientras que Miguel parece ser un mensajero de la ley y el juicio. Y luego lo que es el carácter moral de los ángeles. Bueno, la Biblia dice que son santos y van a cantar mucho: santo, santo, santo. Y eso es lo que cantan los ángeles. Fueron creados santos los ángeles, pero algunos de los ángeles se rebelaron contra Dios, y aquí llegamos a uno de los misterios más grandes del universo. No hay un profesor de esta universidad que pueda responder a la pregunta: ¿de dónde vino el mal? ¿Por qué los hombres codician y odian y tienen codicia? A menos que le respondas por medio de la Biblia. La Biblia enseña que en algún lugar del pasado misterioso, y el apóstol Pablo llamó a este misterio la iniquidad, hubo una rebelión en el cielo, y Lucifer, el hijo de la mañana, probablemente otro arcángel igual a Miguel, lideró una revuelta contra Dios. Alrededor de una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra él y fueron arrojados del cielo y aterrizaron en este planeta llamado Tierra. Suena increíble. No suena ni la mitad de increíble que si le dijeras a mi padre que el hombre caminó sobre la luna hace unos 12 años, él no lo podría creer. Si le dijeras a nuestros abuelos que ahora el hombre puede ir a 30,000 kilómetros por minuto en el espacio, nadie lo podría creer. Pero la Biblia enseña la existencia de estos seres
Y Lucifer, el hijo de la mañana, se convirtió en el diablo, el dragón, en este planeta, y está decidido a tomar el control permanente de este planeta. Y nosotros, como una raza humana de Dios, y Él tiene a su disposición millones de demonios, y creo que los demonios de hoy están trabajando. El demonio de las drogas, hay una conexión muy estrecha entre la demoniología y las drogas. No tenemos tiempo para entrar en eso esta noche. Todo tipo de demonios, el demonio de la guerra, el demonio del odio, el demonio de los celos, el demonio de la lujuria, el demonio del prejuicio racial, sus fuerzas sobrenaturales en acción, agitando el mundo entero. ¿Alguna vez habías visto tanta violencia como la que hay hoy en el mundo? ¿Conoces una ciudad tan maravillosa como esta? Pero en esta ciudad hay tremenda violencia. Una ciudad maravillosa en la que vives, y sin embargo hoy estoy hablando con algunos de los directores de esta ciudad y están aterrorizados. Hay secuestros a nivel mundial, enlazamiento de bombas, combates. En Portugal, en todo el mundo, hay una gran agitación. Te digo, es el diablo que está trabajando y revolviendo el mundo. Pero ves que el diablo no es todopoderoso. Porque la Biblia enseña que vendrá un día en que las huestes angélicas, los ejércitos de Dios volverán a esta tierra. Y ellos van a destruir al diablo y a sus demonios y todas sus obras. Para ayudar a que esto sea posible, espero que lo hagan este año y durante esta serie sean tan generosos como les sea posible. Necesitamos su ayuda ahora. Quiero que me acompañen al segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Quiero hablar esta noche sobre los ángeles de Navidad en especial. Y en el segundo capítulo, el verso 8, es un pasaje muy familiar que casi todos ustedes se saben de memoria. Y habla de lo que estaba pasando. Unos pastores estaban en el campo cuidando su rebaño de noche. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron miedo. Y dice que tenían mucho miedo. Y el ángel del Señor dijo: no temáis, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Porque en este día ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y quiero mostrarles cómo en estos dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, muchas veces hay eventos importantes donde los ángeles se aparecieron. Por ejemplo, a Zacarías, que era sacerdote, y se le apareció un ángel del Señor. Él estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se turbó y tuvo miedo y cayó sobre su rostro. Pero el ángel dijo: no temas. Una y otra vez, cuando los ángeles se aparecían a las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el ángel decía: no temas. Y luego pasamos al versículo 19. Y este ángel se identifica a sí mismo. El ángel responde y dice: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y soy enviado para hablarte y mostrarte cosas y buenas noticias. Pasamos un par de páginas y encontramos al ángel nuevamente, y esta vez apareciéndose a María, la madre de nuestro Señor. El sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel entró a ella y le dijo: salve, muy favorecida del Señor, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres.
Sabemos muy poco de María, pero María probablemente era una adolescente de no más de 15 o 16 años de edad, comprometida para casarse, nunca había conocido un hombre. Y el ángel dijo: tú eres la más favorecida entre todas las mujeres. Y el ángel le dijo: no temas, María. Porque ves, María tenía miedo cuando vio al ángel. Pero el ángel dijo de nuevo: no temas, porque has encontrado el favor de Dios. Y esta noche quiero responder a la pregunta: ¿hay ángeles? Acabo de terminar de escribir un libro sobre los ángeles. Está disponible en todas las librerías en este momento en Estados Unidos. Puedes comprarlo ahora mismo. Pasé el año pasado escribiendo este libro y estudiando este tema de los ángeles. Y solo puedo mencionarlo esta noche porque hay mucho que decir en la Biblia sobre los ángeles. Tenemos estanterías enteras sobre demonios, ocultismo y Satanás. Pero difícilmente puedes encontrar un libro sobre ángeles. Y cuando fui a tratar de encontrar algunos libros sobre ángeles, solo encontré algunos folletos y 2 o 3 libritos pequeños. Así que decidí tratar de hacer un libro en profundidad sobre el tema de los ángeles. Y me pregunté si los ángeles existen hoy y afectan nuestras vidas. ¿Qué pasa? La gente de hoy. Mi esposa nació y creció en China y me contó la historia de una mujer que era una china muy ignorante y no sabía leer, no sabía escribir y vivía en esa parte del país donde había muchos tigres. Y ella una vez escuchó a un misionero hablar acerca de Jesucristo y eso es todo lo que ella había aceptado a Cristo. Y un tigre saltó de la selva y agarró a su hija y estaba arañando y desgarrando a su hija. Y su hija sería asesinada en segundos y luego el tigre saltó sobre ella. Y aterrorizada ella gritó y dijo: Señor Jesús, sálvame. Y el tigre se convirtió en un corderito y se alejó lentamente. Dios envió un ángel. Hay un gran neurólogo de Filadelfia y escribió hace poco en una columna de periódico. Decía: era una noche fría y nevada y llamaron a mi puerta y había una niña pequeña de 11 años. Dijo: mi madre está muy enferma, ¿vendrías a visitarla? Él no hacía visitas a domicilio, era un neurocirujano muy famoso. Pero vio la mirada en el rostro de la niña y entonces salió y se vistió y fue con la niña. Y encontró a la madre y descubrió que la madre en verdad estaba muy enferma y probablemente moriría durante la noche si ella no tenía atención médica. Entonces llamó al hospital y consiguió una ambulancia. Y le dijo a la mujer mientras esperaba la ambulancia: tu niña vino a mi casa y me llevó. Y es una niña muy linda. Y la mamá dijo: ¿qué niña? Mi hija murió hace un mes. Su ropa está en el closet. Y entonces él fue allí, abrió la puerta del closet y vio el mismo vestido y los zapatos y las medias y todo lo que la misma niña había tenido cuando fue a su puerta. Dios envió un ángel para salvar a esa mujer. Y muchas historias como esas. John Patton, el gran misionero de las Nuevas Indias. La gente había rodeado la casa una noche e iban a matarlo. Y tenía sus municiones y sus armas y sus lanzas y todas las armas que pudieron encontrar y estaban disparando y tirando. Y de repente se detuvieron y corrieron asustados. Al poco tiempo el cacique se había convertido y hablaron del incidente. Y el cacique dijo: ¿de dónde atrapó a todos esos soldados esta noche? Y John Patton dijo: no teníamos soldados. Él dijo: oh sí, vimos a los soldados rodeando la casa con sus armas y estábamos asustados y aterrorizados por la cantidad de esos soldados. Es que Dios había enviado sus ángeles para proteger a sus misioneros. Recuerdo cuando Eddie Reed Butker
Durante la Segunda Guerra Mundial es presidente de Star Airlines y supongo que el mejor aviador en la historia de Estados Unidos. Cuando Eddie estuvo en esa balsa salvavidas durante tantos días en el Pacífico y estaba muriendo, y oraron por él, y una gaviota vino de la nada y aterrizó sobre su cabeza, y él se estiró y la agarró, y se comió esa gaviota, y eso lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para que Eddie volviera un día. Y me dijo: Billy, creo que Dios envió un ángel. Eso me dijo, para mantenerme vivo. ¿Es verdad? ¿Sería que Dios lo hizo? No digo que estos fueran seres angelicales que vinieron en esas ocasiones. No lo sé. Pero yo sé algo que la Biblia enseña desde el Génesis hasta Apocalipsis, la existencia de los ángeles. Hace un año prediqué un sermón sobre los ángeles y recibí miles de cartas de personas que me contaron experiencias como esa. Recibí miles de cartas de personas que me pedían una copia de ese sermón, indicando que no se predican muchos sermones sobre el tema. Ahora por eso hemos escrito el libro llamado Ángeles, Agentes Secretos de Dios. Y creo que estamos viviendo en un tiempo donde se hacen muchas investigaciones de la CIA, del FBI. Supongo que todo eso debe hacerse, pero yo a menudo me pregunto, ¿por qué no tenemos investigaciones de agentes secretos? De agentes secretos en nuestro mundo. Parece que no nos preocupamos por ello, solo nos preocupamos por nuestra propia vida. Ahora estamos en el umbral de un año político y no quiero involucrarme en política. Pero hay agentes secretos aquí. El diablo tiene sus agentes, pero Dios también tiene sus agentes. Y todo lo que estamos escuchando ahora son los agentes del diablo, pero Dios tiene agentes de los que yo quiero hablar. Están teniendo una conferencia o han tenido una conferencia sobre lo oculto en Bogotá. Y luego está el libro de Arthur Loins, La segunda venida del satanismo en América, y el número de estadounidenses que creyeron en el demonio personalmente el año pasado aumentó en un 12%, según la última encuesta que vi. Un gran interés en los libros de ocultismo, de los dioses que aterrorizan, de la prehistoria, de los astronautas, de las estrellas distantes. Mucha gente está yendo a ese lugar. Especialmente si hablas de eso en una universidad. Pero las universidades promedio ahora están hablando de ocultismo. Hemos encontrado todo tipo de libros sobre ocultismo y astrología y todo lo demás. Y la ciencia subjetiva de la parapsicología es uno de los campos de investigación académica del más rápido crecimiento en nuestras universidades hoy en día. Los poderes del mal, el sistema mundial, parecen aprovecharse de las mentes de las personas que ya están perturbadas y frustradas en nuestra generación. Y la frustración y la depresión por la que tantas personas están pasando es satánica. Y es sobrenatural y estamos involucrados en una guerra sobrenatural y es una batalla sobrenatural. Está tomando lugar en este planeta en este momento. Pero creo que es hora de que aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos, no especialmente en los aspectos positivos de la fe cristiana, la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recojo los periódicos y paso la página de entretenimiento y ¿qué veo? Horror, sadismo, erotismo, sexualidad pervertida, todo tipo de cosas para asustarnos, para provocarnos lujuria, todo lo materialista, muy poco de espiritual. Pero la Biblia enseña que en medio de esa clase de mundo no debemos deprimirnos, porque como creyentes en el Señor Jesucristo no estamos solos en el mundo. El Espíritu Santo está aquí con gran poder para ayudarte, guiarte y llenarte y ungirte. Él te va a enseñar, pero además el Espíritu Santo
Hay miles y millones de ángeles a disposición de nosotros que Dios los ha enviado en ayuda en tiempos de necesidad. Sí, 108 veces en el Antiguo Testamento, 165 veces en el Nuevo Testamento. La fe judía cree en los ángeles, la fe católica, la fe protestante, el Antiguo y Nuevo Testamento, todos enseñan la existencia de los ángeles. Un ángel se le apareció a Abraham, a Jacob, a Isaac, a los grandes patriarcas. Los ángeles aparecieron a lo largo del Nuevo Testamento. Y la gente pregunta, ¿qué son los ángeles? Bueno, primero, son seres creados por Dios. La Biblia dice que Dios mandó y fueron creados en el Salmo 148, verso 5. Solo Dios es eterno. Y esto puede aturdir tu mente. Yo no puedo entender cómo Dios no tuvo principio y fin. Pero Dios creó a los ángeles y aparece en la Biblia. Y los creó por separados e individualmente. Y no solo como un grupo. No tengo tiempo para entrar en eso esta noche. Pero solo Dios tiene la inmortalidad total. Y luego la Biblia dice que son espíritus. No los ves. Ahora muchas veces aparecen en forma humana. Toman forma humana para venir y hablarle a alguien, como a María, como a Zacarías, como a los pastores en los campos fuera de Belén. Esa noche, esa primera noche de Navidad, son espíritus ministradores, dice la Escritura de Hebreos. Dice también que no seas olvidadizo, porque muchos de ustedes hospedaron a ángeles sin saberlo. Algunos de ustedes probablemente han interactuado con ángeles y no lo sabían. La Biblia dice que no tienen cuerpos, pero a veces toman forma de cuerpo humano. Y luego la Biblia dice que tienen inteligencia y poder sobrehumanos. Ahora no lo saben todo, porque la Biblia enseña que aún los ángeles desean mirar en la Biblia y lo que la Biblia enseña. Ellos no saben del día ni la hora de la segunda venida de Jesucristo. La gran característica de los ángeles es que son obedientes a Dios. Tienen un poder tremendo. Segunda de Pedro 2:11 dice que los ángeles con mayor poder que los hombres en fuerza. Y en Apocalipsis habla del tiempo en que van a prender al mismo diablo y atarlo y echarlo en el lago de fuego, y será acabado el diablo. La Biblia habla en segunda de Tesalonicenses que los ángeles tienen gran poder. Entonces la Biblia dice que hay una gran multitud de ángeles. ¿Cuántos ángeles son? La Biblia dice que son sin número. En Daniel capítulo 7 habla de miles y miles de millones que le servían. Millones de ángeles que se paran delante de él, delante de Dios. Y en Apocalipsis 5 dice que escuché la voz de muchos ángeles y el número de ellos era 10,000 millones. Luego agregó esto: miles y miles y miles y miles. Mas recuerda que en una noche un ángel del Señor mató a 185,000 asirios que estaban atacando a la antigua Israel. Y son incontables, y la Biblia dice que tienen varios rangos. Son tronos, dominios, principados, potestades. La Biblia habla de la voz del arcángel Miguel. Y Miguel es el único en la Biblia llamado arcángel que parece indicar que él está a cargo de todos los ángeles bajo la dirección de Dios, y están altamente organizados. Y Gabriel es el único otro ángel que se nombra y parece ser un mensajero de misericordia y promesa donde quiera que fue, mientras que Miguel parece ser un mensajero de la ley y el juicio. Y luego lo que es el carácter moral de los ángeles. Bueno, la Biblia dice que son santos y van a cantar mucho: santo, santo, santo. Y eso es lo que cantan los ángeles. Fueron creados santos los ángeles.
Pero algunos de los ángeles se rebelaron contra Dios y aquí llegamos a uno de los misterios más grandes del universo. No hay un profesor de esta universidad que pueda responder a la pregunta: ¿de dónde vino el mal? ¿Por qué los hombres codician y odian y tienen codicia? A menos que le respondas por medio de la Biblia. La Biblia enseña que en algún lugar del pasado misterioso, y el apóstol Pablo llamó a este misterio la iniquidad, hubo una rebelión en el cielo y Lucifer, el hijo de la mañana, probablemente otro arcángel igual a Miguel, lideró una revuelta contra Dios. Alrededor de una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra él y fueron arrojados del cielo y aterrizaron en este planeta llamado Tierra. Suena increíble. No suena ni la mitad de increíble que si le dijeras a mi padre que el hombre caminó sobre la luna hace unos 12 años, él no lo podría creer. Si le dijeras a nuestros abuelos que ahora el hombre puede ir a 30,000 kilómetros por minuto en el espacio, nadie lo podría creer. Pero la Biblia enseña la existencia de estos seres. Y Lucifer, el hijo de la mañana, se convirtió en el diablo, el dragón, en este planeta, y está decidido a tomar el control permanente de este planeta. Y nosotros, como una raza humana de Dios, y Él tiene a su disposición millones de demonios. Y creo que los demonios de hoy están trabajando. El demonio de las drogas. Hay una conexión muy estrecha entre la demoniología y las drogas. No tenemos tiempo para entrar en eso esta noche. Todo tipo de demonios. El demonio de la guerra, el demonio del odio, el demonio de los celos, el demonio de la lujuria, el demonio del prejuicio racial. Sus fuerzas sobrenaturales en acción, agitando el mundo entero. ¿Alguna vez habías visto tanta violencia como la que hay hoy en el mundo? ¿Conoces una ciudad tan maravillosa como esta? Pero en esta ciudad hay tremenda violencia. Una ciudad maravillosa en la que vives, y sin embargo hoy estoy hablando con algunos de los directores de esta ciudad y están aterrorizados. Hay secuestros a nivel mundial, enlazamiento de bombas, combates. En Portugal, en todo el mundo, hay una gran agitación. Te digo, es el diablo que está trabajando y revolviendo el mundo. Pero ves que el diablo no es todopoderoso. Porque la Biblia enseña que vendrá un día en que las huestes angélicas, los ejércitos de Dios volverán a esta tierra. Y ellos van a destruir al diablo y a sus demonios y todas sus obras.